Dios me lo bendiga, mis amados. Vamos a dar inicio a la clase de este jueves, ¿verdad? Esperando que este tema sea para edificación, tanto para usted como para mí. Y hoy está de servicio el equipo K1, ¿verdad? Los felicito, hermanos, sinceramente. Mi corazón se llena de regocijo al saber, hermanos, que a través de muchas pruebas y tribulaciones nosotros le servimos al Señor, hermano. Y eso es muy importante y lo toma en cuenta el Señor. Dice que ningún vaso de agua se queda sin recompensa. Y este domingo, hermano, reiniciamos con los cultos presenciales a las 10 a.m. y 3 p.m. Y tenemos Santa Cena, hermano, para ponernos a cuentas con nuestro Señor, ¿verdad? Para dar un reinicio a nuestra vida. Quiero hablar sobre un tema, hermano, que se titula El propósito de la Escritura. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí busco en 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mire para qué es, hermano: para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y mire la finalidad: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Espíritu Santo, usa mis labios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sé que tú estás con nosotros siempre. Mira, Señor, todo corazón que está quebrantado, todo corazón que está afligido, que tú puedas mandar, Padre Santo, un consuelo a sus vidas. Padre Santo, venimos reprendiendo, atando y echando fuera todo poder contrario de las tinieblas. Y hazme fluir conforme a tu propósito, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Padre Santo, mira cada hogar, Señor, en el cual va a llegar esta palabra, Señor, que sea, Padre Santo, para edificación, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y lo que me llama la atención, hermano, es que dice toda escritura. Mire, tenemos, usted bien sabe que los libros, hermano, de la Biblia son 66 libros, hermano, el cual es inspirada por Dios y dice y útil para enseñar. Entonces, la Biblia no es una colección de cuentos ni de fábulas o ideas humanas, hermano. Su autor es Dios, hermano, y de la boca de Dios, hermano, solo sale bendición, porque sus palabras son espíritu y son vida y están llenas de sabiduría. Entonces la Biblia es un libro, hermano, que da vida, un libro que nos transforma, un libro que cambia nuestra manera de pensar, cambia la manera de pensar del hombre, hermano. Ya cuando uno empieza a leer las escrituras, ya uno es prácticamente diferente. Es como, la escritura es que cuando uno está, es una gota de agua cayendo en un tintero que tiene una mancha, ¿verdad? Entonces a través del agua se va quitando la mancha y hasta que va saliendo clara, hermano. Entonces ese es el propósito de la escritura, también nos limpia, hermano, ¿verdad? Recordemos que todos los días, hermano, tenemos retos, hermano, tenemos decisiones que tomar, tenemos preocupaciones y que vamos a poder salir adelante, hermano, si meditamos en la palabra del Señor. Entonces, mire, la Biblia no se lee de corrido, hermano. La Biblia se medita y se pone en práctica. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 22. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Mira, si uno nada más escucha y no pone en práctica la palabra del Señor, hermano, se está engañando a uno mismo. Mira el 23: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre, mire cómo lo compara, que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces, en el espejo uno, mire, la palabra del Señor es comparado con un espejo. Entonces, un espejo, uno se mira, hermano, cuando estamos desarreglados y tratamos de corregirnos, así como usted cuando se levanta a las 5 de la mañana, hermano, ¿verdad? Con el peinado tal como se levantó. Entonces mira en el espejo y dijo: santo Dios, dice usted. Pero al mismo tiempo el espejo le va diciendo cómo corregirse, hermano. Así es la palabra del Señor, hermano. Cuando meditamos en ella, miramos nuestros errores, mire, y los corregimos.
Entonces necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Para ponernos, mire, para podernos conducir, hermano, y nos conducimos nosotros y podemos conducir a otras personas en este camino, porque dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Por eso nosotros, hermanos, como mire, como portadores de la lámpara, tenemos que iluminar a otros y mostrarles el verdadero camino del evangelio, porque dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte y de destrucción. Entonces nosotros, que somos portadores, hermanos, de la palabra del Señor, hermanos, tenemos que mostrarle el camino correcto a nuestros hijos, hermanos, el camino correcto a nuestros familiares. Entonces la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Mire, primero corta al que está predicando y luego, hermano, al que está escuchando. Entonces nosotros, como guerreros de Dios, mire, tenemos que portar la espada. Pero, hermano, tenemos que portar una espada afilada, hermano. Mire, porque mire, yo le hago una pregunta a usted: ¿cada cuánto usted saca su espada para afilarla? Mire, Eclesiastés capítulo 10, verso 10, lo que dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, oiga bien, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hermano, es así como, ¿se acuerdan cuando el rey Salomón, hermano, cuando iba a dar un veredicto, cuando había la discusión de aquellas mujeres, de quién era el niño, hermano, y ese veredicto lo dio él en frente de una gran asamblea, hermano? Entonces, él tenía que tomar una decisión y él lo que dijo fue: traedme la espada. Entonces, para todo lo que nosotros vayamos a hacer, mire, tiene que estar basado siempre en la Escritura. Por eso el apóstol Pablo, hermano, mire, que fue el mentor de Timoteo, fue como un padre espiritual. Mire lo que le dice a Timoteo. Yo creo que me acompañe a 1 de Timoteo 4:7. Cuando lo tenga, dígame. Mire, pero no hagas caso de cuentos mundanos. Mire, pero no hagas caso de cuentos mundanos. A saber qué es lo que le estaban, hermano, qué doctrina le estaban diciendo a Timoteo, que el apóstol Pablo lo corrige, le dice: no hagas caso de cuentos mundanos. Entonces, si nosotros leemos y escuchamos cosas diferentes, hermano, a la Biblia, nos vamos a terminar desviando de la fe. ¿Ve? Y ustedes saben cómo estaba Timoteo: se estaba enfriando, hermano. Él estaba cuidando más su cuerpo terrenal, hermano, que su cuerpo espiritual. No es malo, hermano, ir al gimnasio de ninguna manera, hermano, pero no descuidemos este cuerpo espiritual. Entonces, ¿cuál es el ejercicio, hermano, que nosotros tenemos que hacer, hermano, como templo espiritual? Orar, buscar de Dios, hermano, ayunar, leer la palabra del Señor. Entonces parece que Timoteo se estaba más inclinando, hermano, a darle de comer a su cuerpo terrenal, por decirlo así, ¿verdad? Estaba haciendo ejercicio corporal. Sin embargo, el apóstol Pablo le exhorta y le dice, ¿verdad?, que tiene que preocuparse más, hermano, para no descuidar su templo espiritual. Mire, por eso tengamos cuidado, hermano, con lo que nosotros estamos leyendo, hermano, y con lo que nosotros estamos diciendo. Que todo lo que nosotros digamos tenga pie de imprenta en la palabra del Señor. Mire, 1 de Timoteo 4:6. Porque nosotros somos los que enseñamos en las calles la palabra del Señor, hermano. Dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, ¿sí?, y te alimentas con la palabra de la fe y la buena enseñanza. Mire, si enseñas estas cosas a los hermanos y te alimentas, mire, entonces para enseñar hay que alimentarse, hermano, de las palabras de la fe y la buena enseñanza que has seguido. Serás un buen servidor de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nuestro servicio, usted bien sabe dónde está, nuestro servicio está en las calles, predicando la palabra de Dios. Como tal, tenemos que alimentarnos, hermanos, para darle de comer a otros. Por eso nosotros, cuando vayamos a evangelizar, que todo esté basado en la palabra del Señor. Entonces, todo el contenido, mire, de nuestro mensaje, todo lo que nosotros vayamos a decir, tiene que tener un pie de imprenta en la palabra del Señor. Nosotros predicamos con unos brochures
que su contenido, hermano, sea palabra del Señor. Nosotros levantamos unas pancartas, hermano, que lo que digan las pancartas, hermano, contengan palabra del Señor. Entonces, los textos para evangelizar, que sean textos, hermano, para levantar el caído, hermano, que sea un mensaje que el cristiano, mire, vuelva al camino del Señor, ¿va? Y el que no conoce, hermano, pueda arrepentirse, ¿verdad? Entonces, mire, que no sea un mensaje, hermano, de condenación. Cuando vamos a predicar nosotros, que no sea un mensaje de condenación, hermano, ¿verdad? Sino un mensaje de fe, un mensaje que traiga esperanza. Recuerda que nosotros somos portadores de buenas noticias. La Escritura, hermano, mire, Dios nos dejó la Escritura, dice que la Escritura tiene un propósito. Y el propósito, hermano, de la Escritura, mire, dice que es enseñar. Mira, así como Felipe el evangelista le enseñó al etíope a qué se refería lo que estaba leyendo, porque hay gente que lee la palabra, hermano, y no sabe a qué se refiere. Entonces, para eso Dios nos ha dejado a nosotros, mire qué privilegio, para explicarle la palabra del Señor a los demás. Mire Hechos capítulo 8:30 lo que dice. Hermano, aquí vamos a hablar de el etíope, hermano, cuando iba leyendo, ¿verdad?, el libro de Isaías y se lo explicó Felipe el evangelista. Mire 8:30 lo que dice. Felipe se acercó deprisa al carro. Al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? Y mire, el 31. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó el etíope, si nadie me lo explica. Oiga bien, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Verdad? Entonces, así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje, mire, del mismo pasaje que estaba leyendo el de Isaías, hermano, de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces el evangelista, hermano, tiene que saber explicar el plan de salvación. Mire dónde se lo llevó, desde Isaías, hermano, hasta el Nuevo Testamento, hermano. Todo lo que le fue explicando a él. Entonces, el etíope, mira, tenía sed de aprender. Hay mucha gente que tiene sed de aprender las Escrituras. Mira, entonces, y lo importante, hermano, es que Dios en su misericordia, hermano, nosotros somos los vasos que Él utiliza para explicar las Escrituras al que no conoce de Dios, hermano. Mire, porque Él solo leía, hermano, y no sabía Él de qué se trataba. Entonces, Felipe le explica, hermano, que Jesús vino como cordero a morir por todos los hombres, hermano. Y por medio de él, nosotros somos salvos. Se puede imaginar este hombre, hermano, ¿verdad? Lo que Felipe le estaba explicando, hermano. Le estaba explicando que sobre la vida eterna, hermano, que es llegada por nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Es ahí donde el etíope le dijo que quería ser bautizado. Entonces Felipe le dice: espérate, le dice, antes de ser bautizado, tienes que aceptar a Jesús. ¿Ah? Entonces, porque hay gente, hermano, que no conoce ambas situaciones, hermano, no conoce lo que es aceptar a Cristo, ni tampoco conoce lo que es el bautismo del agua, hermano. Entonces, por eso Dios nos aporta a nosotros para poder explicar estas cosas. Entonces, es ahí donde el etíope eunuco reconoció al Señor, hermano, y se bautizó. Entonces, pero podemos ver a Felipe, hermano, que le explicó el plan de salvación conforme a la Escritura. Por eso todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, tenemos que hacerlo con base a la Escritura. Entonces, y le dijo, primero, uno se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Y luego, hermano, uno es bautizado. Mire Hechos capítulo 2:38. Ahí está, hermano. Pedro les dijo, mire cómo les dijo, hermano, esto fue mire, después del día de Pentecostés, les dijo: arrepentíos, le dijo, y sed bautizados. Mire el orden. Dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces usted, hermano, puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también puede bautizar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Mire, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermano, nadie puede bautizarse, hermano, si no se arrepiente de sus pecados. Entonces, el bautismo del agua, hermano, no es un rito, hermano. Mire, por eso nosotros tenemos que sumergirnos, hermano, en el agua, porque no solo es aspersión, sino que es sumersión total, hermano, del cuerpo en el agua, hermano. Entonces, el que se bautiza tiene que arrepentirse antes, hermano, para caminar conforme
a la voluntad de Dios. Hermano, pero un niño, ¿de qué tiene que arrepentirse? ¿Verdad? Un niño de meses. Por eso es necesario, hermano, explicarle a la gente, ¿verdad? El bautismo en el agua, hermano, primero uno se arrepiente de sus pecados, reconoce al Señor, hermano, y luego uno se bautiza. Hermano Joel, ¿de cuál es la edad que un niño? Si a mí se me acerca un niño de 8 años que se quiere bautizar, entonces ¿se puede o no se puede? Claro que sí se puede. Un niño de 8 años, hermano, se puede bautizar, hermano. Y esta opinión es avalada por el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque un niño de 8 años ya puede estar prácticamente contaminado por medio de la tecnología, ¿verdad? Entonces, hay un orden establecido en la Biblia. Mire, primero se reconoce a Jesús como Salvador y después uno se bautiza en agua, hermano. Y tiene que ser, mire, ojo con esto, sumergido totalmente. Como estamos hablando del propósito de la Escritura, hermano, ya vimos que la Escritura es útil para enseñar. Ahora vamos a ver que la Escritura es útil, mire, para reprender. Porque reprender no es regañar. Reprender es dar ánimo a las personas. Entonces, en el día de Pentecostés hubo manifestaciones del Espíritu Santo. Pero habían hombres, hermanos, mire, que se burlaban de lo que estaba pasando en ese momento. Recuerde que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Es ahí donde el apóstol Pedro, mire, exhorta a todos los hombres que estaban ahí, hermano, junto con los burladores, a los que estaban hablando ahí, que decían que estaban borrachos, ¿verdad? Pero ¿cómo los exhorta él? ¿Cómo los reprende? Los reprende conforme a la Escritura, hermano. Y yo quiero que me acompañe ahí a Hechos 2:14. Cuando lo tenga, dígame. Entonces Pedro, mire, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos, mire quiénes estaban ahí, y todos los que vivís en Jerusalén, sea de esto sobre vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Mire cómo el apóstol Pedro los reprende, hermano. Mire el 15. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, o sea, era las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho, mire, por medio del profeta Joel. Él cuando les explica, les dice: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mire cómo el apóstol Pedro les está exhortando, hermano, sobre toda carne. A él los está reprendiendo, hermano. Y le dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Mire, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá todo: aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire cómo el apóstol Pedro, hermano, les está reprendiendo, hermano, pero le está reprendiendo conforme a la Escritura. Entonces, lo que me llama la atención, hermano, es que el apóstol Pedro, la forma como los exhorta a él, hermano, él exhorta con el escrito está. Entonces, el apóstol Pedro, mire, corrigió a estos hombres, reprendiéndolos, hermanos, que no estaban borrachos, sino que les decía que los 120, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo, y les explicó que así como fueron llenos ellos, también ustedes y sus hijos, hermano, y sus generaciones pueden ser llenos del Espíritu Santo, hermano, y que la salvación, hermano, solo es de Dios, no de los hombres. Y mire, hermano, el apóstol Pedro, al reprender a estos hombres conforme a la Escritura, mire lo que sucedió. Hechos 2:37. Al oír esto, mire lo que ellos escucharon, hermano, la reprensión del apóstol Pedro. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces, muchos de nosotros cometemos errores, hermanos, a veces cuando predicamos la palabra del Señor, que a veces cuando la gente se burla de nosotros empezamos a discutir, hermano. Y eso es un error, hermano, que tenemos que enmendarlo, ¿verdad? Si vamos a reprender a una persona, hermano,
tenemos que reprenderlo conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, pero el apóstol Pedro aquí les dice, hermano, mire, y entonces ellos se compungieron, hermano, ¿verdad? Y les preguntan, ¿qué haremos? Eso les causó a ellos, hermano, ¿qué vamos a hacer? Si así como los 120 recibieron, hermano, el Espíritu Santo, ellos han de haber dicho, lo quiero yo también y lo quiero para nuestros hijos, pero ¿qué tenemos que hacer? Y el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos, mire otra vez, ¿ah? Hay que arrepentir al pecado y ser bautizados cada uno, hermano, porque la salvación, hermano, y el bautismo es individual, hermano, de vosotros, en el nombre de que le dice, de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, mire, esta es una promesa, es para vosotros, les dijo, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para, mire, tantos como el Señor, nuestro Dios, los llame. Y mire Hechos 2:40 lo que dice, y con muchas otras palabras, solemnemente, mire, solemnemente significa hablar formal y firme. Cuando usted va a exhortar a una persona, tiene que hacerlo, hermano, con firmeza, hermano, y hacerlo de una manera formal. Mire, y dice, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que se habían recibido su palabra, mire, y fueron bautizados, mire, recibieron la palabra del Señor, le aceptaron, hermano, y fueron bautizados, se añadieron aquel día, hermano, como 3,000 almas. Entonces, por aquella exhortación de la palabra, se convirtieron 3,000 personas. Entonces, estas personas, estas 3,000 personas no sabían nada, hermano, de lo que estaba pasando al principio. Y por medio de la predicación, ¿vale?, por medio de la reprensión, por medio de la palabra del apóstol Pedro, mire, se convirtieron 3,000 personas, hermano. Él les explicó el plan de salvación, hermano. Él les dijo que Jesucristo había resucitado, hermano, entre los muertos, para que solo por medio de Él nosotros fuéramos salvos. Mire, y les exhortó, hermano, que, mire, Él les exhortó, no les dijo, prácticamente no los insultó, porque, mire, el predicador, el que esté poniendo la palabra del Señor, no tiene que molestarse con el que lo está escuchando a usted, hermano, sino que tiene, mire, que tener prácticamente un poquito de paciencia, ¿verdad? Tener miel en sus labios para no ofender a la persona, ¿verdad? Recuerde que la persona que usted está evangelizando no conoce nada del Señor. Entonces usted tiene que exhortarlo, hermano. Tiene que exhortarlo con paciencia y con doctrina, ¿verdad? Entonces usted tiene que llenarse, mire, que yo sé que usted tiene una gracia especial, hermano, ¿verdad? Y que de su boca tiene que salir miel, hermano, para que usted exponga su palabra y que sin molestarse, hermano. Y le exhortó. Mire, lo que me llama la atención, hermano, es que él le exhortó, mire, solo con pie de imprenta. Y eso, hermano, exhortar es dar ánimo a la gente. Imagínense todos esos judíos que andaban ahí, hermano, aparte de los 120, hermano, él les dio ánimo y les dijo, así como ellos recibieron la palabra, así también ustedes, ¿verdad? Ustedes son herederos también de la promesa, hermano. Y también les dijo, hermano, que se apartaran del mal camino y que solo en el Señor, hermano, podían encontrar la salvación. Les dijo, apártense de las malas compañías. Se pueden imaginar ustedes, entre los burladores y todas las 3,000 almas que habían ahí, habían personas, hermano, que prácticamente estaban agobiadas, habían personas que estaban prácticamente también endemoniadas, habían personas con tanta necesidad. Entonces, ante la necesidad, hermano, usted tiene que exhortar con la palabra del Señor para que la gente se convierta y vea un camino mejor en la vida del Evangelio, hermano. Entonces, uno en Cristo, hermano, tiene que apartarse de todo. Me imagino que el apóstol Pedro así les decía, les exhortaba, hermano. Mire, tiene que apartarse de todo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso les dijo a los 3,000 hermanos que se habían convertido, ustedes de ahora en adelante ya son diferentes. Ahora ustedes tienen que apartarse de todo lo del mundo, tienen que vivir una vida diferente, hermano. Van a perseverar de ahora en adelante en la doctrina apostólica, en la comunión y el partimiento del pan, mire, y en las oraciones. Ya van a tener prácticamente una vida diferente, porque dice la palabra, hermano, que los que estamos en Cristo, nueva criatura es.
ahora las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces usted tiene que explicar a la gente, hermano, porque hay gente que todavía anda cargando condenación de lo que hizo atrás. Entonces nosotros tenemos que decirle que en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ya todo lo que usted hizo, si se arrepiente, hermano, de corazón, mire, todos esos pecados, hermano, son borrados, son echados al fondo de la mar, y ya nuestro Dios, hermano, mire, ya no lo toma en cuenta. Pero tenemos que decirle a la gente que solo en Jesucristo hay salvación. Recuerden que el que está en Cristo, hermano, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, hermano, y ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Pero, hermano, pero a veces hay burladores que van a querer sacarlo a uno del evangelio. Cuando yo acepté a Cristo, muchos me decían: no vas a aguantar en ese camino. Mira, Joel, es emoción tuya. Mira, Joel, vos antes vivías con nosotros y no vas a poder. Pero les digo, el Señor me da la fortaleza y Él es el que levanta mi cabeza. Y hasta el día de hoy, hermano, mire, aquí gracias a la misericordia de Dios, estoy en el camino correcto del Señor. Pero los burladores, hermano, van a querer apartarlo de usted, porque ellos no edifican, ellos destruyen, hermano. Porque se acuerdan en el tiempo de Nehemías, habían burladores que querían desanimarlo, hermano, para que Nehemías y todos los hermanos, toda la gente que le quería ayudar, hermano, no pudieran reedificar las murallas, hermano. Miren, el tiempo de Job, usted lo puede buscar ahí en Job 17:12, en la RB 1995, se burlaban de la condición en que estaba pasando Job. Entonces mucha gente se va a querer burlar de nosotros, ¿verdad? Diciéndole: y no eres que eres cristiano, y mire cómo vives, hermano. No eres que eres cristiano y mira cómo estás, hermano. Pero uno sabe, ¿verdad?, que en el Señor lo tenemos todo, hermano. No tenemos que prestar atención a la palabra de los burladores. Mire, cuando Jesús estaba en la cruz, se burlaban de Él. ¿Qué le decían? Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Se burlaban de Él, hermano. Miren, en el tiempo de Jesús, cuando resucitó la hija de Jairo, miren, llegó nuestro Señor Jesús y dice que sacó a los burladores y resucitó a la hija de Jairo, hermano. Miren, entonces, miren, en el día de Pentecostés, lo acabamos de leer, hermano, ellos no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, se empiezan a burlar de uno, hermano, a decir que esas cosas no existen, que son jerigonzas. Bueno, usted y yo tenemos que apartarlos de los burladores, ¿verdad? Y si los vamos a reprender, que los reprendamos, mire, con paciencia y con doctrina. Que toda la palabra, hermano, que toda la palabra que nuestros labios digan esté, hermano, escrita en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, hermano, tiene un propósito. Dice que la palabra del Señor, hermano, no regresa vacía, sino que es enviada con el propósito por lo cual es enviada, hermano. Entonces tiene un propósito, ella nunca regresa vacía. Entonces por eso el apóstol Pedro reprendió a los burladores. Recuerde que reprender no es regañar, no es ofender a nadie. Reprender es dar ánimo a la gente. También, hermano, el propósito de la Escritura es corregir. Entonces, ¿cómo usted corrige? Mire, si usted quiere corregir a un hijo, si usted quiere corregir a alguien que está bajo su autoridad, hermano, usted va a corregir conforme a la palabra del Señor. Entonces, corregir, según el diccionario Strong, es enderezar de nuevo o levantarse de nuevo, ¿verdad? Entonces, eso significa corregir. Hermano, si nosotros, mire, hemos andado por mal camino, entonces lo vamos a corregir, hermano. ¿Mire? ¿Y a dónde está la corrección? En las Escrituras. Entonces, el propósito de la palabra, hermano, es porque si andamos caminando por el camino equivocado, nos vuelva al camino correcto. Entonces, tal vez usted mira a una persona que antes era líder en la iglesia, tal vez usted mira a una persona, hermano, que antes era prácticamente espiritual, andaba su Biblia bajo el brazo y que ahora anda fuera de los caminos del Señor. Hermano, usted tiene que saberlo corregir. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Este es un consejo que el apóstol Pablo le da a los Gálatas. Y le dice: amados hermanos, si otro creyente, no dice si otro individuo, si otro mundano, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino. Mire,
¿Cómo se vuelve a la persona al camino recto? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Mire qué bonito está esto, hermano, porque a veces nosotros queremos juzgar a la gente. Y mire cómo él dice, amados hermanos, si otro creyente, entonces, un cristiano como nosotros, hermano, puede llegar a un momento, hermano, de quererse retirar de las cosas del Señor, y tal vez ya esta persona lo miran tal vez con una cerveza, o lo miran prácticamente bebiendo en el mundo. No lo critique. Miren, dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, ¿no? Porque dice la palabra que uno es esclavo del que lo domina, ¿no? Entonces, ustedes que son espirituales, miren, deberían, miren, es el deber de nosotros, ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros, hermanos? Mire, como dice la palabra del Señor, ¿cómo tenemos que decirle al hermano que anda caído? Mire, tenemos que hacerlo volver con ternura y humildad. Entonces, el propósito de la palabra es que si otro creyente está dominado por algún pecado, hermano, no dice que un mundano, dice otro creyente, hermano. Entonces, tenemos, mire, que hacerlo volver al camino, hermano, aconsejándolo, pero ¿cómo? Con ternura y humildad. Entonces, hay cristianos, hermano, mire, que podemos estar dominados por algún pecado, ¿verdad? Como yo le dije anteriormente, que uno es esclavo del que lo domina. Entonces, si usted encuentra a un hermano así, hermano, en esta situación, no lo señale, sino que el deber suyo y el mío es restaurarle. Entonces, dice, ustedes que son espirituales, entonces el espiritual restaura. Y restaura con ternura y humildad. Restaura con mansedumbre, hermano. Entonces, los espirituales son los que restauran, hermano. Entonces, los carnales son los que destruyen, hermano. Entonces, mire que para restaurar o para hacer volver al camino a un hermano, mire, tenemos que hacerlo con amor, no juzgándolo. Ahora entiendo, hermano, mire, cuando aquella mujer pecadora fue encontrada en el hecho del adulterio, mire, si fue adulterio es porque esta mujer estaba casada. Y si estaba casada, mire, prácticamente se dio cuenta sus hijos, se dieron cuenta su esposo, se dio cuenta su suegra. ¿Cuánta gente, hermano, se dio cuenta? Prácticamente todo Jerusalén. Entonces, ¿por qué? Porque los escribas y fariseos, mire, la estaban juzgando, hermano. Mire, y la juzgaron en público. Y eso hizo que esta mujer, hermano, fuera destruido su hogar completamente. Hermano, igual, hermano, que el hijo pródigo. Pero yo no miro que el papá del hijo pródigo, hermano, lo insultó en el momento que lo recibió en su casa, hermano, sino que le restauró. Entonces, una de los deberes prácticamente que tenemos que tener nosotros, porque ellas deberían, es restaurar al hermano, con humildad, dice ahí. Miren Lucas 15:20, quiero leerlo en la Félix Torres Amar. Cuando lo tenga, diga amén. Entonces, el hijo pródigo, usted conoce la historia, ¿verdad? Que prácticamente el hombre estaba destruido, ¿verdad? Entonces él vino y volvió en sí. Pero miren esta versión lo que dice: con esta resolución se puso en el camino, miren, para la casa de su padre. Se puede imaginar, hermano, pongamos en la condición de cuando uno ha cometido una falta, ¿cómo regreso a mi casa? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué va a decir mi padre? ¿Qué me va a decir mis tíos? ¿Qué van a decir de mi familia? Porque, hermano, porque el hombre prácticamente se arrepintió de lo que estaba haciendo, y él decidió, hermano, y tomó la mejor decisión, ¿verdad? Que irse a la casa de su padre. Dice, estando todavía lejos, miren, le avistó su padre, realmente le vio su padre, y se le enternecieron las entrañas, y corriendo a su encuentro, miren, le echó los brazos al cuello. ¿Y cuánto dice el beso? Dice que le dio. Dice que le dio 1000 besos. Mire, cuando el hijo pródigo cuando él dijo, me pongo en camino para la casa de mi padre, mire, le avistó su padre y se le enternecieron sus extrañas. Yo no miro que dice que su padre le cerró la puerta, yo no miro que su padre le juzgó por todo lo que había hecho. ¿Hizo algo malo el hijo pródigo? Sí, lo hizo malo, hermano. Todo
prácticamente cuando andaba fuera de casa, mire, el hijo pródigo se portó mal, pero mire el padre cómo nos mira, hermano. Dice que se le enternecieron sus extrañas y corriendo a su encuentro, mire, no le dio la espalda, hermano, sino que corriendo a su encuentro, mire, le echó los brazos y le dio 1000 besos. Entonces yo quiero que se ponga a pensar, hermano, usted, hermano, ¿cómo venía el hijo pródigo? Mire, venía de cometer atrocidades, hermano. ¿Ah? Tal vez el hijo pródigo, mire, avergonzó a su familia, avergonzó a sus padres. ¿Ah? Y cuando regresa, hermano, este hombre regresa destrozado, es porque el pecado destruye, hermano. Y mire el padre cómo lo recibe. ¿Ah? Yo me pongo a pensar cómo sería el humor del hijo pródigo si estuve viviendo, hermano, con los cerdos. ¿Ah? Cómo venía su vestidura, venía sucia, venía desgastada. Mire cómo se mostraba su semblante, hermano, su físico desgastado, mas sin embargo su padre le recibió y le restauró. ¿Cómo? Le restauró con amor. Yo no miro que le reprochó, sí, que ahora como ya estás acabado, ahora venías a buscarme, ahora el dinero que te había dado, lo malgastaste en esto y en lo otro y lo juzgamos. No, hermano, hay que restaurar a nuestros hijos con espíritu, mire, con amor y espíritu de mansedumbre, hermano. Mire, en cambio, el hermano, nada espiritual, hermano. Mire, le juzgó, así como lo hicieron los escribas y los fariseos, hermano, que le destruyeron el matrimonio, aquella mujer adúltera, hermano, no se lo restauraron. Mire, esa gente, dice que eran escribas y fariseos, esa gente sabía letras, sabía Biblia, hermano, pero no sabían cómo corregir conforme a la palabra del Señor, hermano. Recuerden que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, Dios para corregir primero, mire, Dios para corregirnos primero nosotros, primero nos dice lo bueno. Y después, hermano, mire, viene el reglazo, para así decirlo. Entonces, esto lo hizo el Señor, hermano, con la iglesia de Éfeso. Primero, hermano, lo bueno, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras. Mire, una iglesia, hermano que servía al 100%. Mire, tu fatiga. Mire, el Señor dice, yo conozco tu perseverancia, dice, hermano, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire cómo el Señor, hermano, nos está dando, hermano, todos los halagos, todo lo bonito, hablando de la iglesia. Mire, tienes perseverancia. Y también le dice, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Prácticamente eres un hermano constante, eres un hermano servidor, te felicito por lo que estás haciendo, pero ahora viene la corrección. Le dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado, mire, tu primer amor. Primero, hermano, los halagos, pero después viene la corrección. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cómo corregimos nosotros a nuestros hijos? A los que están bajo autoridad. A veces solo miramos lo malo y no reconocemos lo bueno. Recuerde que nosotros, hermanos, somos restauradores, miren, no destructores. Entonces, si usted quiere corregir a alguien, hermano, primero dígale, mira, te felicito, eres un buen servidor, eres un buen pastoreador, eres una persona excelente, llevas buenas notas, te felicito tu comportamiento, pero hay algo malo que a mí no me gusta. Y a usted le dice, hermano, ¿verdad? Pero a veces nosotros corregimos al revés. Por eso la corrección tiene que estar basado en la palabra del Señor, tiene que ser basado conforme a la Escritura. Entonces, ¿cómo vamos a corregir a alguien, hermano, que está bajo nuestra autoridad? Tenemos que corregirlo, hermano. ¿Sí? Primero le decimos lo bueno y después lo decimos en lo que esté fallando. Pero a veces nosotros nos ponemos, sí, mejor voy a pedir un rollo de alambre, que para tenerte hijo mejor esto, mejor que... No, hermano. Recuerde que el amor cubre multitud de faltas. Igual a una persona, hermano, que usted va a evangelizar, no le diga, mira cómo está con esa droga, mira cómo estás en esto, mira cómo está. No, hermano, más bien lo está destruyendo. Usted le puede decir, tú eres un gran hombre, mira, Dios te dio la existencia para que le sirvas a Él,
tú eres un hombre que está joven, o dígale, mire, o sea un señor, dígale, mira Señor, cómo te ha permitido llegar hasta esta edad, es necesario que tú reconozcas al Señor, pero no predique juzgando a los demás. Entonces, hermano, mire, el propósito de la Escritura, hermano, dice que es útil para enseñar, mire, es útil para reprender, es útil para corregir. Entonces, ¿cómo vamos a corregir? Ya usted aprendió conforme a las Escrituras en Apocalipsis 2, cómo el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Primero le dice lo bueno y después, hermano, le señala la falta. Y le dice, pero tengo contra ti, mire, que has dejado tu primer amor. Nuestro Señor, hermano, mire, le dice el error que la iglesia de Éfeso estaba cometiendo. Y ya para terminar, hermano, recuerda, hermano, que nosotros somos restauradores, no somos destructores. Entonces, dice, solo con 4 puntos, hermano. Es una plática muy amena que estamos teniendo con usted, hermano, ¿verdad? Ahí con una tacita de café y un poquito de pan estamos platicando. Mire, el propósito de la Escritura. Seguramente hay más, hermano. Entonces, ¿para qué sirve la Escritura? La Escritura sirve para instruir, ¿verdad? Según el diccionario Banks, instruir significa formación dada a un niño, ¿verdad? Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, la Biblia nos va instruyendo como cuando el caminar de un niño, ¿verdad? Entonces nos va diciendo a dónde vamos a poner nuestros pasos, hermano. Él nos va induciendo por el camino correcto del Señor. Y mire 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, hermano, ¿verdad? Este ya lo había leído antes del texto base, lo que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil, mire, para enseñar. También es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y mira en la PDT lo que dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Entonces, nosotros, hermanos, queremos vivir en el camino correcto, conforme a la voluntad de Dios, hermano, está en la Escritura. Entonces, queremos vivir bien, hermano. Usted se pregunta, ¿será que estoy haciendo lo correcto o será que no estoy haciendo lo correcto? Entonces, ¿cómo usted va a saber vivir? De la manera que Dios manda. De la manera que Dios, mire, nos da sus mandamientos, hermano, ¿ah? Para poder vivir una vida plena aquí en la tierra. Entonces, la Biblia, bueno, no solo es de leerla como una historia, ya le expliqué, no es de leerla de corrido, hermano. Mira, porque la Biblia hay que aplicarla a nuestra vida, hermano. La Biblia dice, imagínense en una discusión que está gritando la gente, hermano, usted, mire, con la Biblia dice que la palabra blanda calma la ira y la áspera hace subir el furor. Entonces, cuando usted así, usted acuerde lo que dice la Biblia, ¿va? La palabra blanda. Entonces, te empieza en una discusión familiar que a veces se da, hermano. Entonces, usted, mire, viene usted con palabra blanda y empieza, hermano. Pero si gritan todos, hermanos, se arma un solo, ¿va? Parece ahí, hermano, la jungla gritando Tarzán, ¿va? Entonces, a través de las Escrituras es que vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano. Él es que fíjate que yo quiero saber, hermano, cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere usted vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Mira? Entonces tenemos, mire, que leer las Escrituras, hermano. Ahí está todo, hermano. Nuestra manera de vivir como nuestro Señor manda, hermano. Porque mandamientos en la Biblia, hermano, hay un montón, hermano. No solo son los 10 mandamientos, ¿verdad? Sino que hay muchos mandamientos. Entonces, a través de la Escritura, hermano, vamos a vivir conforme a lo que Dios manda de nosotros. Por eso a Moisés Dios le dijo, miren, haz esta obra, hermano, conforme al modelo. Entonces, el tabernáculo, hermano, que Moisés hizo, lo hizo conforme a la Escritura, hermano, ¿no? De igual forma el hombre en la Biblia, mire, ahí están las instrucciones, hermano, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Mire, hasta cómo sonarse está en la Biblia. Todo está ahí, hermano, ¿verdad? Entonces porque de la palabra del Señor, hermano, es sabiduría. Son palabras que dan vida, hermano. Son palabras que, mire, cuando usted está desanimado, le da ánimo, nos da esperanza, hermano. Nos hace que nos levantemos. Entonces, por eso tenemos que leer las Escrituras, mire,
todos los días de nuestra vida, hermano. Mire, por eso dice la Biblia, hermano, que el que cambie su manera de pensar va a cambiar su manera de vivir. Entonces, ahí en la Escritura está, hermano. Dice, ¿sabe qué dice también la Escritura? Que los jóvenes busquen consejo en los ancianos, en la gente que tenga experiencia, en la gente que tenga sabiduría. Entonces, si eres joven y quieres hacer con la voluntad de Dios, hermano, tienes que buscar consejo. ¿Ah? No en los jóvenes, no en otros jóvenes. Tienes que buscar consejo en una persona que tenga un recorrido de vida, hermano, más que tú, y Él te va a dar un buen consejo. Mire, por eso nuestro Señor Jesús reprendió a Pedro, hermano, porque Pedro no quería que nuestro Señor Jesucristo anduviera según la voluntad del Padre, hermano, que fuera ir a la cruz. Y mire cómo Jesús le respondió, hermano, porque tenemos que hacer las cosas conforme a Dios manda. Y mire Mateo 16, 22 lo que dice. Pedro, llevándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, mire, Pedro llevando aparte a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pedro quería que nuestro Señor Jesús hiciera la voluntad de él, o sea, de Pedro, y no la voluntad de Dios. Entonces le dice, no quiera Dios que te pase nada de eso, Señor. ¿Va? El 23, pero Jesús, volviéndose a él, mire, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Va? Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como piensa Dios. Mire. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hermano, no estamos pensando como piensa Dios, mire, sino como piensan los hombres. Entonces, cuando no hacemos la voluntad de Dios, es porque le damos más importancia, hermano, a lo terrenal que a lo espiritual. Entonces, nuestro Señor, hermano, sabía, hermano, que Él venía a la tierra. Dice que se despojó de todos sus atributos divinos, hermano, y Él vino a morir por usted y vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Mire, Él sabía, hermano, a lo que venía. Él sabía el día de su muerte. Él incluso sabía el tipo de muerte que iba a tener. Y sin embargo, Él nunca renunció a la misión que Él traía. Hermano, usted y yo tenemos una comisión existencial aquí en la tierra, que es predicar la palabra del Señor. Usted tiene que saber, hermano, que van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, pero de todas ellas el Señor lo va a librar. Usted, la misión suya y la misión mía es predicar el Evangelio, hermano. Recuerde que el Señor, hermano, siempre, hermano, nos va a ayudar, ¿verdad? Porque la obra no es tuya, la obra no es mía, la obra es del Señor. Por eso está pasando momentos difíciles, momentos de dificultad. Sigue predicando, recuerda que no para siempre se tira el trigo, y usted sigue, hermano, eche el pan sobre las aguas. Usted tiene que seguir predicando la palabra del Señor, hermano. ¿Ah? Entonces recuerde que nosotros, miren, venimos predestinados, hermano, para una misión aquí en la tierra, y que para cumplir tenemos que pasar por diversas pruebas, hermano. Usted no se detenga, usted siga predicando, siga sembrando la semilla del Señor. Y termino donde comencé. Miren lo que dice Segunda de Timoteo 3:16, en la Biblia, el lenguaje sencillo. Cuando lo tenga, diga amén. Es el mensaje de Dios. Mire qué bonito. O sea que, hermano, hay palabra de Dios para predicar, hermano. Sí, uno a veces se preocupa qué voy a decir, pues el Señor mismo va a poner las palabras en nuestra boca. Nada más nosotros tenemos que leerlo, hermano. Como le dijeron a Jonás, ¿qué es lo que iba a predicar? El mensaje, predica el mensaje que yo te voy a dar, ¿verdad? Entonces, y útil para enseñar a la gente. Mire, ¿para qué sirve la palabra del Señor? Para ayudarla. Entonces, mire, para ayudarla. No condene a la gente. Nosotros vamos a ayudar a la gente a que se restablezca, hermano. A que prácticamente, para que su hogar sea, para que haga restitución en sus hogares, tenemos que ayudar a la gente. Mire, tenemos que corregirla. Ya le enseñé yo, por medio de la Escritura, cómo vamos a corregir a la gente, ¿verdad? Con amor, con mansedumbre, y para mostrarle cómo se debe de vivir. Entonces, hermano, la Escritura tiene una finalidad. Dice, equipar al hombre de Dios, hermano, para su servicio. Mira el 17, de este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Otra versión dice, hermano, mire, para su servicio. Entonces nosotros, hermano, la palabra del Señor, hermano, nos entrena, nos prepara, hermano, para predicar la palabra del Señor.
Y es la finalidad, equiparlo a usted, hermano, que es un hombre de Dios, para el servicio en la calle, hermano. Cuando usted tiene que dar una palabra en un bus, hermano, usted tiene que prepararse con la palabra del Señor. Entonces, como soldados de Cristo, la Biblia nos entrena, ya que es el manual de procedimientos, hermano, para ganar batallas. Mire, un soldado bien entrenado es difícil de vencer, hermano, ¿verdad? Entonces, antes de ir a evangelizar, mire, debemos de prepararnos. Nunca sabe a qué hora a usted le puede tocar, hermano, dar una palabra. Imagínese que te encuentres con una persona y esta persona necesita una palabra específica. Hermano, en ese momento no está el anciano ahí que te diga. En ese momento no está el pastor ni tampoco lo vas a llamar, hermano. Entonces, tú tienes en ese momento que te toca a ti. Por eso es necesario, mire, que nos preparemos, que andemos un rema siempre, hermano, porque hay mucha gente, más en este tiempo, hermano, que la gente está atribulada. Tiene que andar, mire, en sus labios tiene que andar, mire, la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Por eso dice la palabra en Josué, hermano, 1:8, que este libro no se aparte de nuestra boca, hermano. Tenemos que estar leyendo, mire, continuamente. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús, hermano, siempre tenía una palabra para toda ocasión, hermano. Mire, si el enemigo quería confrontarlo, Jesús se defendía. Con el escrito está, hermano. Él nunca fue, mire, vencido por el enemigo. Entonces, nosotros como jerusos, que somos soldados enfilados en el ejército de Dios, hermano, dentro de nuestro equipamiento, hermano, tiene que estar siempre la palabra del Señor. Y aquí termino, mire, Hebreos 4:12. Mire cómo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mire, es viva, hermano. La palabra de Dios es eficaz, mire, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es más cortante, dice. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa, mire, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira el 13. Y no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces nosotros, hermano, usted puede decir a la persona, ¿sabía usted, hermano, que usted tiene que dar cuenta ante el Señor? ¿Verdad? Entonces, ahí empezamos nosotros, hermano, a explicarle la palabra del Señor a la gente. Usted le puede decir, si usted muriese hoy, sabe hacia dónde va, ¿verdad? Pero tiene que saberlo explicar, hermano, con paciencia, con doctrina y con amor. Entonces ya la gente, hermano, se empieza a sentir como confrontada, ¿verdad? Entonces usted viene y le presenta el plan de salvación. Entonces la palabra de Dios es viva, hermano, porque dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ella siempre tiene vigencia de generación en generación. Por eso tenemos que ser equipados con la palabra de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación, hermano, ¿verdad? Y ya, gracias al Señor, hermano, hemos terminado de conversar sobre el propósito de la Escritura. Y entre los propósitos está, mire, es útil la Escritura, es útil para enseñar, mire, es útil para reprender. Recuerde que reprender no es regañar, es dar ánimo. Es útil para corregir. Entonces, ¿cómo vamos a corregir? Conforme a Apocalipsis 2, primero se le dice a la gente, hermano, sus éxitos, lo que ha obtenido, las cosas buenas, y después se le corrige, hermano, y se le dice en lo que está fallando, ¿verdad? Y es también útil para instruir, así como se instruye a un niño, como se le enseña a caminar a un niño. Por eso la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero orar, hermano, para dar por concluido. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por habernos permitido, ¿verdad?, un día más predicar la palabra del Señor. Y recuerde que Él siempre está con nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, Señor, que nos has dejado las Escrituras, Señor, para podernos guiar como una lámpara, como el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En ellas encontramos, Señor, la corrección, en ellas encontramos enseñanza, en ellas encontramos la instrucción, y en ellas encontramos, Señor, la reprensión tuya, Señor. Que si andamos alejados del camino del Señor, la Escritura nos muestra el buen camino que nosotros tenemos que seguir, porque dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte y de destrucción. Espíritu Santo, mira, Señor, todas aquellas personas que se han alejado de ti, Señor, que puedan
volver a tus caminos, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo, mira, Señor, a cada hermano que hoy tal vez está desanimado, Señor. Yo les digo de parte de Dios que se levante, hermano, como poderoso Padre Santo, que tú eres un poderoso guerrero, Señor. Y si tú eres guerrero, nosotros somos tus hijos también, Señor, y somos guerreros tuyos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre Santo, bendice cada hogar, Señor, representado, y toda persona que está escuchando este mensaje, Señor, que si hemos dejado de olvidar las Escrituras, pues vamos a retomar, Señor, Padre Santo, para que podamos, Señor, vencer, porque tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, porque sé que tú nos hablas a tiempo y fuera del tiempo, Señor, y nunca vamos a olvidar, Señor, de leer tus mandatos, tus estatutos que están escritos en este libro que nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me lo bendiga y lo esperamos dentro de 15 días. Siga orando por mi esposa, ella va mejorando en el nombre de Cristo, ¿verdad? Le mandamos un abrazo fuerte. Dios me lo bendiga, me lo guarde.